Ahora estamos comunicados con la doctora Silvia Vázquez, que es presidente del Partido Verde Ecologista, pero para presentarla es una mujer joven, pero tiene una larga trayectoria política, ha sido diputada entre el año 93 y el 2001, fue diputada también entre el 2007 y el 2011, autora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que nos marcó mucho a los argentinos, y también fue directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería. Así que larga trayectoria. Ahora es precandidata por el Partido Socialista Auténtico, aunque en realidad es un acuerdo verde social, por la ciudad de Buenos Aires, precandidata a diputada nacional. ¿Cómo te va, Silvia? No sé, te presenté más o menos bien porque es muy larga tu trayectoria. Bueno, pero está bien, hay que hacer una síntesis. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, bueno, yo fundé junto a muchas compañeras y compañeros el Partido Verde allá por el año 2014, y hoy estamos en elecciones en 3 provincias. La provincia de Mendoza, llevando candidatos también a diputados nacionales, en la provincia de Buenos Aires, candidatos a diputados nacionales, y los verdes en un acuerdo con el Partido Socialista Auténtico, con los socialistas en Cava. Sí. Encabezo yo la lista de diputados nacionales y legisladores, va Gisela Artelino. Así que, bueno, hemos hecho un frente político en el que además están participando, lo más interesante es que están participando jóvenes que son parte de las organizaciones de la sociedad civil, forman parte de los movimientos de la sociedad, que fueron impulsando y siguen impulsando la agenda ambiental y la agenda de la lucha contra el cambio climático en nuestro país. Así que somos la única fuerza que estamos llevando esta agenda en esta campaña, con las dificultades que eso significa, ¿no? Porque bueno, hay toda una cosa armada para hablar de la grieta y para hablar mal de unos de otros, pero pareciera que hay poco espacio para que hablemos de lo importante en la agenda de los argentinos, que tiene que ver con la definición de un modelo productivo, Sí. económico, cultural, para nuestro país, que necesita, en nuestro entender, de una redefinición hacia el futuro y que tiene que tener como una condición esencial el respeto por nuestros recursos naturales, el cuidado, la revitalización de los recursos naturales, y una transición a una economía verde, una economía que implica la expansión de las energías renovables, es decir, poner a la Argentina en la frecuencia en la que está hoy por hoy casi todo el mundo, ¿no? El planeta, en la lucha contra el mayor de los flagelos, que no es la pandemia del COVID, sino que es justamente el cambio climático. Claro, con esto que vos decís, Silvia, y uno ve todo lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina y sobre todo todo lo que se ha invertido en el tema petróleo, en el tema minerías, es decir, fue este gobierno el que dijo en determinado momento hay que fomentar la minería, sobre todo en el sur. Eh, Tendría que desmantelarse mucho esta idea que hay de extractivismo en la Argentina, ¿no? Para poder avanzar a esto que vos proponés, ¿no? El extractivismo en la Argentina es el responsable de que estemos en una situación en la que hay un 50% de pobreza, un 50% de inflación y un 50% de compatriotas sin trabajo. A esto nos ha conducido un modelo económico que no importa si gobierna el Frente de Todos o lo hizo Juntos por el Cambio. Claro. Ninguno de los dos cuestionó el fondo del tema, que es justamente un modelo económico que está destinado al fracaso y al empobrecimiento del país y de nuestra gente, porque se basa únicamente en la sobreexplotación
de algunos de nuestros recursos naturales, la depredación de nuestros bosques, la depredación de la flora nativa, para poder expandir un monocultivo que es la soja transgénica, la aparición de los transgénicos, y una expansión totalmente desmesurada que ha sido siempre fomentada por los gobiernos desde la década del 90 a la fecha. Esto no ha cambiado, gobernó uno, gobernó el otro, esto nunca cambió porque es una caja rápida de recaudación, claro, fundamentalmente, y de recaudación de la política. También hay vos hablás del petróleo, sí, y hablás del gas, y por supuesto necesitamos hacer una transición a las energías renovables. La Argentina había comenzado este proceso en el gobierno de Macri, desde que ganó Alberto Fernández no se avanzó absolutamente nada. Sin embargo, fíjate que el año pasado, con la sequía, cuando ya empieza la sequía del Paraná y las hidroeléctricas no pudieron producir, la realidad es que el reemplazo energético y que no sufriéramos la ausencia de producción energética fue a partir de las energías renovables, con lo poco que se invirtió en la Argentina y con lo desincentivado que está. Nosotros proponemos que la cantidad de subsidios que se destinan al petróleo, porque digamos las cosas como son, en la Argentina la producción petrolera y gasífera está subsidiada con los impuestos de los argentinos, es decir, con el presupuesto nacional. Cada año más de 8.000 millones de dólares van a parar a las arcas de las compañías petroleras, que no son tantas. Es realmente ilógico que un país con tantas carencias como el nuestro y con tantas carencias en nuestro pueblo estemos subsidiando a las compañías, se supone, más ricas. Y por otro lado, también impulsamos la transformación del transporte. ¿Por qué? Porque, sobre todo el transporte público, porque una ciudad como Buenos Aires, y pasa esto en las grandes ciudades, nosotros estamos condenados a respirar un aire contaminado. Esa contaminación es producto de las emisiones fundamentalmente de los automóviles particulares, pero muy principalmente el transporte público, claro. Y creemos que hay que empezar por esa transición, hacerla, que la está haciendo el mundo entero, incluso la está haciendo el resto de América Latina, y que tenemos que empezar a hacer esa transición, y que en lugar de tener 2.500 millones de dólares de subsidios a las empresas de transporte público, deben ser reinvertidos para esa transformación que además nos permita luchar contra el cambio climático, mitigar las emisiones, porque la Argentina está alta en emisiones, considerado esto per cápita, y fundamentalmente que respiremos aire puro, que empecemos a respirar mejor calidad de aire. Sí, yo te escucho atentamente, me parecen interesantísimas las cosas que propones. Se me generan las dudas, sobre todo con un país que siempre ha sido agroexportador, ¿no? Cuando hablamos de transgénicos, todo eso tiene que ver con las exportaciones, y un país que prácticamente depende del desarrollo de estas industrias extractivistas. Pero sí, me parecería muy bien, ¿no? Claro, sí. Yo tengo la aspiración de que el 2021, la elección del 2021, se transforme en el año en que cambiamos la historia y empezamos a escribir otra historia. La verdad es que, como vos decís, la Argentina depende fundamentalmente de las exportaciones de sus materias primas. Si pudieras comparar lo que vale un kilo de software con un kilo de soja transgénica, no tendrías ni para empezar. ¿Se entiende? No hay nada más caro en el mundo que se pague más que el conocimiento. Nosotros no estamos exportando conocimiento, que además sería ilimitado, sino que estamos exportando materias primas que, junto con esa materia prima, estamos exportando agua, estamos exportando la fertilidad de nuestros suelos, y además estamos contribuyendo de esa manera a la desertificación y agudizar los fenómenos climáticos extremos, que son los que estamos ya viviendo, ¿no? La ausencia, vos sabés que el cambio climático se define por el cambio del ciclo del agua en el planeta. Y fíjate que la sequía del Paraná
además de las complicaciones a la navegación y al transporte marítimo, trajo una complicación muy seria para el abastecimiento del agua potable para consumo humano, del agua que se utiliza en varias provincias para el riego. Es decir, que estos son impactos económicos muy graves. Además, el mundo está reconfigurándose. La Argentina en menos de 5 años, si no cambia los patrones con los cuales estamos haciendo nuestra matriz agrícola-ganadera, nuestras posibilidades de seguir exportando cada vez van a ser menos y además más, digamos, más abaratadas, si se quiere, porque estamos exportando básicamente un alimento que sirve para alimentar animales, que además después esos animales son vendidos a Europa fundamentalmente. Es decir, la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero hay argentinos y argentinas que padecen hambre, hay argentinos y argentinas que no pueden elegir qué comer y no estamos produciendo fundamentalmente los alimentos que permitirían tener una alimentación adecuada de nuestro pueblo. Es decir, esto está todo mal. Acá hay que barajar y dar de nuevo, pero la buena noticia es que como otros, venimos atrasados, yo digo que atrasa 50 años la Argentina en esto, pero bueno, también los demás países que fueron avanzando en tecnologías, en investigaciones y demás, bueno, hoy tienen mucho para ofrecer como intercambio, como cooperación, y no te olvides de algo, esta es una ola mundial. Esto hay billones de dólares que están en el mundo dando vueltas, preparados para financiar la transición que necesitamos las economías de los países subdesarrollados para combatir el fenómeno del cambio climático. Argentina tiene que dar este salto cualitativo y cuantitativo, y para eso necesitamos que nuestras voces estén en el Congreso, para impulsar este debate de fondo. Está muy claro. Bueno, a esto podríamos agregar que se conoció que la temperatura en el planeta va a aumentar 1,5 grados más 10 años antes de lo que se pensaba, ¿no? Para el 2030. Así que por eso decimos que la crisis claro. la crisis es muy grave. Vos tenés el mayor flagelo digamos, de la humanidad, la mayor cantidad de muertes se producen cada día por hambre en el mundo. Y pensá que el cambio climático, justamente una de las cuestiones con los eventos climáticos extremos, como la sequía del Paraná, que lleva casi 800 días, la falta de lluvias en la Patagonia, en distintas regiones de nuestro país, los incendios forestales, etcétera, tiene una consecuencia directa en la producción de alimentos, también para nosotros. Es decir, con lo malas que son las estadísticas en nuestro país, de todas maneras, sabemos que por lo menos más de 1,5 millones a 2 millones de dólares, 2.000 millones de dólares por año, perdemos en las cosechas producto de los efectos del cambio climático. Esto es así, esto impacta en la salud de las personas. Estamos atravesando una pandemia que es de origen animal, de origen zoonótico, o sea, esto impacta en la salud de las personas, impacta en la economía, impacta en el medio ambiente. Por eso el modelo productivo de la Argentina tiene que ser otro y no puede ser seguir con este extractivismo, porque si no la Argentina va a estar condenada a cada vez mayor miseria. Ya tenemos estos 3,50% que te decía, ¿no? 50% de inflación, 50% de desocupación, 50% de pobreza. ¿Cuánto más? Los responsables de todo esto es el modelo económico, social y político que se ha implantado en la Argentina, que es un modelo depredador de los recursos naturales. Está muy claro. Creo que más o menos entiendo por qué renunciaste a ser directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, ¿no? Me parece creo que hubo una explicación, ¿no? Sí, el impulso a las megagranjas porcinas y a la aparición del trigo transgénico, pero sobre todo ya con la decisión de impulsar este acuerdo con China. Todos sabemos que China busca exportar sus pasivos ambientales, lo hizo con España en el año 2018 con un acuerdo de
características parecidas en términos de que en España se produzcan cerdos de manera industrializada, para ellos abastecer su consumo interno, por la muerte que provocó la peste porcina. No nos olvidemos que aún con lo raro que es la información que viene de China, es decir, lo poco confiable que es esa información, se habla de una matanza de cerca de 400 millones de cabezas de cerdo, ¿no? de animales. Sí. Es decir, una verdadera tragedia. Por lo tanto, hay eso los ha llevado a tener una política de llevar estas megagranjas que no las han sacado de países como Dinamarca o Holanda, que la prohibió la carne industrializada. Creo que Argentina tiene que rever esto inmediatamente, porque la calidad, acá se trata al animal como si no fuera un ser sintiente, se lo trata como si fuera una materia prima, y la verdad es que esto no es así. Hay un sufrimiento que se infringe sobre el animal y hay una sobresaturación de antibióticos, una sobresaturación de medicamentos que pasan a los seres humanos que lo consumen. Y esto, entre otras cosas, los españoles lo están estudiando, los médicos españoles, ha demostrado que tiene un impacto negativo en el tratamiento de las personas que han padecido coronavirus, porque tienen una resistencia, una multiresistencia se llama, a una gran cantidad de antibióticos producto de esta inoculación masiva que se le hace a los cerdos por las condiciones en las que los pobres animales viven, ¿no? Se los cría simplemente para el matadero, no se respeta nada. Entonces, eso no es sustentable ni desde el punto de vista económico, porque también están las denuncias de los pequeños productores, porque estas megafactorías son una competencia desleal e imposible para los pequeños productores españoles, y eso que están muy, digamos, estaban muy afianzados, ¿no? Sí. Y tampoco es sustentable desde el punto de vista ecológico, porque los excrementos, los residuos que generan estas megafactorías, no hay ecosistema que lo pueda soportar. Es decir, terminan saturando, contaminando los suelos, y saturando y contaminando las napas subterráneas, las napas de agua subterráneas, y en el caso de que haya algún curso de agua, un río o un arroyo cercano, han denunciado también la contaminación de esas aguas. Por lo tanto, desde ningún punto de vista, mira, lo que no es sustentable desde el punto de vista ecológico, yo te digo que tampoco es sustentable desde el punto de vista ni económico ni social. ¿Por qué te digo esto? Porque si cuando analizan la economía, lo único que van a analizar es la ganancia de unos pocos, es decir, la concentración de la riqueza en pocas manos, bueno, sí, seguramente les da la cuenta, pero no para un modelo de desarrollo que sea sustentable y generador de bienestar y de prosperidad para un país en su conjunto. Está muy claro, Silvia. Bueno, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Entonces, le decimos a la gente que la lista es del Partido Socialista Auténtico. Auténtico, Acuerdo Verde y Social, 184A. Así que esperamos que el voto sea en favor de la ecología, en favor de la vida, porque creemos que de esta manera podemos poder tener un mejor futuro cada uno de nosotros. Como siempre, muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Muchísimas gracias, hasta luego. Hablábamos con Silvia Vázquez, muy interesante todo este tema de la ecología y debates que no están en la superficie, que deberían estar en la superficie. Coincido en esto con lo que ella decía, no se están debatiendo cosas interesantes, se está hablando de qué lado de la grieta estás. Bueno, acá en este caso, aparte, una mujer que ha demostrado en toda su carrera política
coherencia, ¿no? Es decir, hizo algunas cosas muy importantes. Nosotros hemos hablado en otro momento sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, y en el momento que tenía que llevarse a cabo la ley para democratizar la pauta, ahí rompe con el gobierno porque el gobierno no quería que se democratice. Y bueno, y como también se va siendo de este gobierno en el mes de noviembre directora de asuntos ambientales de la Cancillería cuando se hace este acuerdo con China, ¿no?